Cada camino cobra su significado en un universo de infinitas posibilidades. De infinitas posibilidades. Om Radio TV. La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional, con la doctora Viridiana Lechuga. todos los lunes, 14 horas, por Om Radio. Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Aquí todos los lunes a las 2 de la tarde les esperamos a todos ustedes para que nos acompañen en este programa que les ofrece muchísima información para su diario vivir. Hoy vamos a tener un tema muy especial justamente con la maestra Glenda Balueta, que nos contactamos con ella hasta Estados Unidos. Ella nos está ofreciendo esta entrevista muy amablemente desde Estados Unidos. Y bueno, yo quisiera antes de pasar con ella comentarles lo siguiente. Estamos casi a punto de iniciar con nuestro diplomado en tanatología. Lo aperturamos este 16 de octubre. Son los sábados en la tarde, así que si te interesa este tipo de información para el acompañamiento tanatológico, no te olvides contactarme al 22 22 38 91 01. Van a aparecer las imágenes aquí en pantalla en donde ustedes van a poder ver el inicio de este bonito diplomado lleno de oportunidades para ti, para crecer de manera personal, de manera profesional. Estamos avalados por la Secretaría de Educación Pública y lo ofrece la Universidad Humanista Hidalgo. También nosotros ofrecemos otro tipo de diplomados que ahorita también van a aparecer aquí en pantalla. Ofrecemos el diplomado en tanatología, ofrecemos programación neurolingüística y también estamos ofertando el diplomado en desarrollo humano. Este diplomado lo vamos a aperturar el 20 de noviembre y también la maestría en psicoterapia humanista con enfoque existencial. Así que si te quieres seguir capacitando, si quieres seguir mejorando, nosotros te ofrecemos formación continua y las diferentes maestrías que tenemos. Ahorita por el momento vamos a aperturar la maestría en psicoterapia humanista con enfoque existencial para el mes de enero. Así que, por favor, adelante, te invitamos. Y bien, también tenemos nuestra conferencia para este fin de semana, viernes 24 de septiembre. Van a aparecer en pantalla también la información. Y esta conferencia se titula ¿Cómo sanar el dolor de una pérdida? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado de qué manera podemos sanar lo que nos está ocurriendo? Bueno, pues esta es una maravillosa oportunidad en donde yo les estaré compartiendo puntos importantes sobre cómo abordar nuestras propias pérdidas. Y bueno, pues tenemos ya aquí con nosotros a la maestra Glenda Balueta, que nos está ofreciendo esta información y vamos a hablar sobre cómo abordar o más bien cómo identificar la violencia intrafamiliar, cuáles son los aspectos de la violencia intrafamiliar y todo en relación a este importantísimo tema. Cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, estaré aquí contestando en el chat que tenemos. Cualquier cosa, estoy en mis redes sociales. Y bien, mi estimada maestra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos allá en Estados Unidos? Cuéntanos, ¿de dónde nos contactas? Bien, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en Chattanooga, Tennessee, con mucha lluvia, pero muy, muy, muy contentos de poderlos acompañar. ¡Qué maravilloso, Glenda! Muy, muy, muy importante, muy interesante y muy fuerte también. Sí, la verdad es que es muy interesante cómo es que se desarrolla la violencia en nuestra familia. Hay muchas formas de violencia y a veces hay algunas que son como muy sutiles, que son como muy imperceptibles y que las tomamos justamente como algo normal. ¿Nos podrías hablar sobre qué es la violencia y cómo la podemos identificar en nuestras familias? Bueno, mira, la violencia aquí es algo muy importante porque es intrafamiliar. Y eso, ya hablar de intrafamiliar es dentro de la familia y por lo tanto es imperceptible, porque es algo que muchas veces no lo notamos
y muchas veces es un generador de culpa dentro hay dos fuentes, el victimario y la víctima. Y por lo mismo, como es dentro de la familia, pues estamos hablando de que no, o sea, muchas veces se pasa por alto porque no lo denunciamos. Entonces, las cifras es muy alarmante porque estaba buscando los porcentajes y el 95% de las denuncias son de mujeres, el 5% es de hombres. Y muchas veces no quiere decir que no se dé la denuncia, que no se dé la violencia en hombres, sí se da. Pero esto se da cuando las personas, el cuidador, quien te debe dar protección, quien te debe dar amor, quien te debe dar afecto, está ejerciendo agresión a quien debe cuidar. Entonces es muy delgada la línea, ¿no? Es muy delgada la línea para poder detectar. Porque entonces dice, bueno, ¿no debo de ejercer límites? Sí, pero hay 5 tipos de violencia. Hay 5. Coméntanos un poco sobre estos tipos de violencia. Adelante. La agresión verbal, porque Ajá. ahí es donde empezamos, estoy guardando límites, sobre todo en el caso de los niños, le estoy diciendo, pero entonces cuando ese límite, cuando estoy llamando, estoy educando, pasa la forma como lo estoy haciendo, el tono, las palabras, el tipo de palabras que estoy utilizando, la física, cuando estoy ya agrediendo, la económica, cuando ya te estoy ejerciendo un tipo te estoy dando el dinero a cuentagotas, sobre todo cuando digo, bueno, tú trabajas y entonces ya no coopero, ya no te doy, ya estoy ejerciendo la violencia sexual, eres mi pareja y por lo tanto tú me tienes que atender de todos modos, como yo quiera, a la hora que yo quiera, y entonces estoy cosificando a mi pareja y en ambas partes, ¿no? Y la violencia patrimonial, ¿no? Entonces, y de ahí se van a ir desbordando otro tipo de violencia. Y también la violencia, vamos a hablar también de este tipo de violencia que se da ya no cuando están casados, porque ya hay otro tipo de violencia. La violencia cuando todavía no llegan a ser pareja, cuando son novios, que ese es otro tipo de violencia. Que ese sería como otro tema para otro programa y te propongo que nos podamos volver a contactar en este tipo de temas. Y bueno, Glenda, yo quiero comentarte algo importante. No solamente es entre pareja, también es entre padres a hijos y de hijos a padres. Claro, porque o sea, cuando hablamos de edad, claro, porque aquí en Estados Unidos tú sabes que la población cada vez se hace más grande. Y entonces está viendo otro fenómeno cuando voy y te dejo en un orphan house, ¿no? Ya te dejo y te abandono en un asilo de ancianos y te dejo y no te vuelvo a ver. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ya se está dando el abandono de persona, que también sabemos que en México se está dando, ¿no? Cuando vemos a los abuelitos que están vendiendo, que no saben, y nos vamos más allá, entonces ese es otro tipo de violencia. También otro tipo de violencia es como de padres a hijos, que esto ocurre mucho en Latinoamérica, de tú no sirves para nada, yo siempre te voy a mantener, y es una manera como de poseer al hijo. La violencia verbal que va subiendo de tono, porque la violencia psicológica, que es otro tipo de violencia, esa es muy dañina, porque va acabando con los factores de apego, ¿no? Y esto va a tener una repercusión a la siguiente generación. Porque si tú, Bowlby nos los dice, si tú no tienes una buena, una seguridad, si tu apego no ha sido bien, tú no vas a tener los recursos emocionales para poder a tu siguiente generación poder darle ese amor, esa calidez, esa seguridad. Tú no vas a dar lo que no tienes, ¿no? Tú no le vas a poder dar esa seguridad a tu hijo. Tú vas a educar como te educaron. Y ahí es donde entra la importancia de ir a terapia psicológica.
Por supuesto que sí. Ir a Para psicoterapia poder es sanar. importantísimo para poder identificar estos rasgos de violencia que pueden llegar a ser tan sutiles que los normalizamos y pensamos que así deben de ser las familias, que así deben de ser las relaciones y que es algo que tengo que tolerar porque me han enseñado a aguantar, me han enseñado a vivir así. Y no, mis estimados radioescuchas, no tenemos por qué aguantar eso. A mí me gustaría muchísimo, Glenda, que nos pudieras compartir de qué manera podemos identificar que estamos siendo violentados. ¿De qué ¿Cuáles manera son los aspectos? Ajá, adelante. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo violentados? Primero, cuando nos estamos dando cuenta que no tenemos la capacidad de tolerar la frustración. Es decir, cuando vemos que nuestras emociones se ven desbordadas. Si vemos que nosotros como adultos no podemos controlar nuestras emociones, es decir, si yo me enojo con mi esposo y eso termina en lo que podría ser, mi esposo dejó la toalla en la cama y eso termina en una discusión, en un pleito a dimensiones mayores, ¿qué está pasando ahí? Yo debo saber que mis emociones se desbordan. Entonces, tengo que empezar a controlar todas estas emociones. Como los dichos populares nos dicen mucha información, psicología del mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esto nos lleva a creer que estamos en lo correcto. Muchas veces dicen, más vale una colorada que 1000 descoloridas. ¿Y qué aplica esto en nuestra psicología? Ah, bueno, entonces yo le voy a dar una tunda a mi hijo para que con una colorada aprendió que no debe hacerme un berrinche. No, las emociones de mi hijo me está diciendo que no sabe manejar un conflicto. ¿Qué está pasando ahí? Si no se sabe una resolución de conflictos de manera en la psicología de nosotros, tenemos que aprender a canalizar nuestras emociones, tenemos que aprender a resolver, a tener una solución de problemas, una estrategia de solución de problemas. Porque si entonces esto va a llevar niños que no han podido o que viven en situaciones de conflicto, van a tener una mayor predisposición a buscar caminos y soluciones no adecuadas, como que pandillas, como que van a tener un caldo de cultivo para buscar cómo resolver sus apegos, ¿no? Entonces, estas van a ser las consecuencias de una familia que está teniendo violencia intrafamiliar. Entonces, si es como se van a ir buscando como la desintegración familiar, ¿no? Entonces, la desintegración familiar es una de las consecuencias de una violencia intrafamiliar. Lo que estamos viviendo ahorita en México, el crimen organizado es una consecuencia de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los jóvenes están buscando grupos donde encuentren una aceptación. Sí, y más que nada, grupos que los hagan sentir con seguridad, puesto que en casa no se han podido sentir con seguridad. También hay muchas maneras en cómo nosotros podemos ver que la violencia tiene consecuencias. La manera en cómo nos tratamos socialmente, la manera en cómo nos expresamos de manera social, inclusive en las redes sociales, ni siquiera es mi asunto y ya estoy ofendiendo a quien puso una publicación que no me agrada, que no me gusta, sí, claro. Y entonces nos volvemos consumidores de la violencia. El bullying es una reacción natural, entre comillas, natural de manera de arrojar hacia afuera lo que yo traigo adentro, ¿no? En Estados Unidos lo vemos con las matanzas, ¿no?, que se hacen en las escuelas. ¿Por qué? Porque vemos de una manera el sacar todo ese descontento social que yo traigo, toda esa falta de amor, de empatía, que mi casa debe ser el lugar más seguro que yo he encontrado.
Mi casa debe ser ese hogar, ese afecto, pero finalmente es el lugar donde menos me aceptan, donde más me maltratan, donde más me golpean emocionalmente, donde más me golpean físicamente, donde más me golpean psicológicamente, donde más me critican severamente. ¿Sí? La mayor parte de la crítica empieza en casa. Entonces, los maltratadores, por lo regular, son las personas que me rodean, las personas que me deben de dar amor, ya sea mi padre, mi madre, mi abuelo, ¿sí? Y estamos hablando únicamente de la violencia psicológica, pero hay violencia sexual, hay violencia física, los padres se desbordan. Y ahorita con la pandemia, esto se abundó, porque desafortunadamente los padres, o afortunadamente, se volvieron los maestros. Y sabemos que la cuestión educativa se volvió más pesada, una carga extra. Y si a eso le sumamos el estrés económico, le sumamos todas estas cuestiones que se volvieron una carga para las madres y padres de familia, muchas parejas se vieron cargadas de la consecuencia social del divorcio, porque muchas parejas se unieron, pero estamos conscientes que muchas también se dieron cuenta de su realidad social, o de su realidad interna. Ya no nos comprendíamos, estábamos juntos, ¿por qué? Porque habitábamos la misma casa, pero tenemos otros factores que ya no hay comunicación, ya no hay, etcétera, ya no hay otras cosas que nos estaban uniendo, ya no hay amor, ya no hay empatía, ya no hay, simplemente estábamos habitando la misma casa. Entonces se desencadena toda una cuestión emocional, psicológica, social, educativa, y que trae muchos factores que quien más la está viviendo intensamente son los niños. Sí, en efecto, mi estimada Glenda, creo que este tema es súper extenso. Creo que entre más datos podamos encontrar sobre la violencia, más extenso se hace, más amplio se hace, porque la violencia no tiene género, ni tampoco tiene edad ni extracto social, y se puede presentar de muchas maneras, desde nuestro contacto visual, nuestros ademanes, una mirada, un comentario, un golpe, también un jaloneo, muchísimas cosas que pueden implicar violencia en todo tipo de cuestiones. Déjenme comentarles, para ir ampliando un poco tu comentario y todo lo que nos estás compartiendo, déjenme comentarles que parte de la violencia, que la persona que es justamente el agresor, la persona que tiene esta condición de violencia, lo que busca es mantener poder sobre el ámbito donde se desarrolla. Entonces ejerce violencia porque es la única manera en cómo se ha podido desarrollar como ser humano, y es la única herramienta malsana emocionalmente que ha podido desarrollar para poder mantener su estado de control. Entonces hay muchas formas de las cuales el control se convierte en violencia, como ¿cuánto vas a querer de gasto? No, pero no te tienes que pasar 5 pesos y tráeme una cuenta detallada de cuánto te gastaste. Todo esto que ves no es tuyo, es mío, porque tú no trabajas. Yo sí trabajo, esto es mío. O viene esta lucha de poder, sobre todo en las parejas, de yo gano tanto, tú ganas tanto, yo no tengo por qué darte cuenta de lo que yo hago, y se convierte en una lucha de poder, así como también de padres a hijos y de hijos a padres, en donde no me importa si estás casado, aquí me tienes que pasar una pensión, porque mucho tiempo te mantuve y ahora te toca a ti darme, y viceversa, ¿no? En donde papá, pues ni modo, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, manténme. Eso también puede entrar ya en el terreno de la violencia. Y bueno, Glenda, el tiempo se nos está agotando. Me gustaría que nos dijeras por lo menos 5 puntos de cómo nosotros podemos abordar este tema de violencia en nuestras familias, de qué manera las podemos nosotros mejorar, cuáles son tus recomendaciones
para darnos cuenta y para poder tratar este tema. Adelante. Sí, nada más para cerrar lo que estabas comentando, Sí. Otro de los factores, el miedo por parte del victimario. Tiene miedo a hablar. La persona que está siendo violentada tiene miedo porque los rasgos de la persona que es violenta va a ser una persona narcisista, que va a caer bien a las personas que están afuera. Siempre va a tener una personalidad carismática, que todos les va a caer bien a todo mundo y van a pensar que es una bella persona y que es una persona linda. Entonces, muy pocas veces el que está fuera de la relación va a creer que es violento por adentro. Entonces, todo mundo, los que le acompañen en la familia, es decir, a lo mejor si es el esposo, el suegro va a decir, ay, no, es que te sacaste la lotería con ese hombre, ay, hija, no, hombre, que es un hombre tan bueno, o la esposa, en el caso cuando son hombres, no, es que la esposa te atiende tan bien. Entonces, realmente es, ¿qué podemos hacer en el caso de los padres? Brindarles seguridad a nuestros hijos, decirles a nuestros hijos, pase lo que pase, aquí estamos, confiarnos. Si nuestros hijos nos están diciendo, mamá, estoy siendo violentada, creerles, tenerles confianza, brindar siempre la confianza y la seguridad de que lo que nos están diciendo nuestros hijos, ya sea un pequeñito, ya sea un adolescente, ya sea un adulto mayor, lo que sea, es verdad. Me llamó mucho la atención un dato. Hay más albergues de perros aquí en Estados Unidos. En Tennessee solo, aquí en Chattanooga donde vivo, hay un solo albergue para mujeres golpeadas. Uno. Hay más albergues para perros. Yo no digo que no sea importante salvar perros, pero también es importante salvar la vida de una mujer. Por supuesto, coincido bastante con tu punto de vista. Y bueno, ya para despedirnos, danos tu último comentario en relación a la violencia intrafamiliar. Creo que es muy importante que nos rindamos o nos merecemos siempre tener una segunda oportunidad. Vivas la situación que vivas, tú puedes salir de donde estés. Busca ayuda terapéutica porque sí la hay. Hay muchos espacios gubernamentales, hay muchas personas que brindan la terapia y que sea tu situación, tú puedes salir adelante y no importa lo que estés viviendo, siempre viendo con la mentalidad de que sea lo que sea que estés viviendo, puedes salir adelante. Si tienes un victimario y tú eres la víctima, o si tú eres la victimaria, no importa, siempre hay una oportunidad de salir adelante. Lo importante es reconocer que siempre habrá una oportunidad para cambiar nuestra vida y salir adelante. Todo nuevo día es una nueva oportunidad para salir adelante. Por eso hay tantas nuevas oportunidades, tantos cursos y tanto conocimiento que actualmente se ofrece. Solo es tomar la decisión y decir, hoy es mi oportunidad para ser mejor. ¡Qué maravilla, Glenda! De verdad te agradecemos aquí en la Universidad Humanista Hidalgo que nos hayas podido otorgar esta entrevista. Muchas gracias y déjenme presumirla. Ella es una de nuestras alumnas que ha tomado el diplomado en tanatología. Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, un saludo hasta Tennessee. Un saludo a todos ustedes por allá que también nos miran. Y también les agradecemos a todos los que nos comparten en sus chats. Gracias por compartirnos. Gracias por vernos semana con semana. Y bueno, estaremos aquí en contacto al 22 22 38 91 01. Esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Todos los lunes a las 2 de la tarde. Inscríbete ya a nuestros diplomados. Bye. Crisis es oportunidad de cambio y si estás pensando en invertir en tu formación, la Universidad Humanista Hidalgo trae para ti el diplomado en tanatología, donde te especializarás en los diversos tipos de pérdidas y el proceso de duelo.
con profesores altamente capacitados que no solamente compartirán contigo sus amplios conocimientos, sino también su vasta experiencia. Iniciamos este 20 de marzo totalmente en línea con costos muy accesibles. No te lo pierdas, sé parte de la comunidad humanista Hidalgo. Sanamente, un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. Por Om Radio. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.